caminos, por las ciudades. Él predicaba a multitudes, pero también se movía a una sola mujer, como la mujer samaritana, porque él sabía que había propósitos en las personas. Iba pasando por Jericó. Cuando iba pasando por Jericó, yo no sé qué pasaba en la mente de Jesús, pero en la mente de nosotros, cuando mencionamos Jericó, nos acordamos que en Jericó las murallas habían caído. Nos acordamos que en Jericó hubo un profeta llamado Eliseo, que llegó a aquel lugar y le dijeron los otros profetas: esta tierra es buena, pero hay un problema, que las aguas de esta tierra son malas. Y el profeta Eliseo tomó algo ahí, echó sal, una vasija, y echó sal en la vasija, y fue a las fuentes y puso sal ahí, y las aguas fueron sanas. Y a su nombre, diga conmigo: las aguas fueron sanas. Y eso trajo bendición a aquel lugar. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, alguien que tenga la palabra de Dios, puede traer cambios, puede traer bendiciones a una ciudad, amados hermanos, y a un continente, porque viene en el nombre de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Pero también ahí, Jericó, iba pasando Jesús en cierto momento, y un ciego, amados hermanos, decía: ten misericordia de mí. Jesucristo se dio vuelta y aquel hombre que era ciego recibió la vista. En Jericó entonces era un lugar especial. Y ahí en Jericó Jesús se está encontrando también con Zaqueo, un hombre que estaba lleno de oscuridad. Amén. Entonces Jericó representa victoria sobre los obstáculos. Amén. Victoria sobre los obstáculos. Ese es Jericó. Jesús está pasando por aquí. Amén. No porque lo digo yo, la Biblia lo dice: donde se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Amén. Por eso es que ocurren las sanidades y los milagros cuando adoramos, cuando estamos adorando, cuando estamos reunidos, porque Él mismo está aquí. Él está pasando por aquí. Y usted puede experimentar esa bendición. En Jericó lo imposible se hace posible. Mire que a Zaqueo lo marcaron para ser un hijo de luz. Sus padres, cuando nace Zaqueo, no me pide el versículo, pero cuando nace Zaqueo, obviamente le pusieron nombre porque es Zaqueo. Algunos dicen que Zaqueo es porque él saqueaba a la gente, pero realmente Zaqueo no significa eso. Zaqueo significa puro o significa justo. Pero si nosotros vemos la vida de Zaqueo, no andaba en pureza, no andaba en justicia, andaba en injusticia, andaba robándole a la gente. Pero cuando este niño nace, los padres le ponen el nombre y lo marcaron. Yo quiero decir algo, amados hermanos, esto. Cuando su niña nació, usted dijo: esta va a ser una sierva de Dios, este va a ser un siervo de Dios. Y puede que anden por ahí descarriados, perdidos, pero va a llegar un momento donde Jesucristo los va a ver. Porque usted los marcó cuando les puso el nombre, y algunos de ustedes le pusieron nombres proféticos a sus hijos, y Dios vio ese acto de fe de poner un nombre para marcarlo para el futuro, para un propósito. Hoy el diablo puede estar haciendo lo que él quiere con ellos, pero Dios va a intervenir y la oscuridad va a desaparecer, y los hijos vendrán, los ministros vendrán, las ministras vendrán para declarar el poder de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Amados hermanos, vivió lejos de su propósito no sé por cuántos años, pero hoy se encontraba con la luz que venía a este mundo. La oscuridad de Zaqueo. ¿Cuál era la oscuridad de Zaqueo? Bueno, dice que era cobrador, era jefe de los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran personas odiadas en Israel. Los detestaban. ¿Por qué los detestaban? Bueno, Roma estaba
subyugando a Israel. Lo obligó a pagar impuestos para expandirse en otros países, y los israelitas pagaban impuestos altos. Y Roma escoge, de los mismos israelitas, escogió un montón, y entre ellos Zaqueo. Y les daba también Roma la posibilidad de que ellos pudieran cobrar de más para sus propios bolsillos. Entonces, estos eran israelitas, estos eran pueblo de Dios, pero todo el pueblo de Dios odiaba a los cobradores de impuestos, y este era un cobrador de impuestos, y no solo era un cobrador de impuestos, era el jefe de todos. Entonces era odiado. Cuando los miraban, la gente lo que sentía era odio por ellos, los detestaban. ¿Por qué? Porque se habían vendido, porque los consideraban que eran traidores, que estaban con los enemigos de ellos, y ellos los israelitas estaban esperando el Mesías, estaban esperando el que iba a venir a libertarlos a ellos. Amén. Entonces, en ese contexto apareció Jesucristo, de odio, de amargura hacia Zaqueo, y lo detestaban. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús. Jesucristo, ahí en Jericó, donde habían ocurrido milagros, donde habían caído las murallas de Jericó en tiempos antiguos, ahí mismo también iban a caer las murallas del odio entre el mismo pueblo, porque ellos eran del mismo pueblo, pero había odio entre ellos, y las murallas de ese odio estaban a punto de caer ahí. Y algo muy importante, amados, es que Zaqueo estaba en esta oscuridad, estaba enredado en el egoísmo y la avaricia. En el egoísmo y la avaricia, todo era para él. Lo que ganaba la otra gente, él estaba pensando también para él. Había un egoísmo en él y estaba lleno de avaricia. Eso estaba a punto de cambiar, porque Jesucristo, el justo, había llegado. Amén. Rechazado por la sociedad. Esa era la oscuridad de Zaqueo. Se sentía triste, se sentía solo. No sé si usted se ha sentido alguna vez, en algún momento de su vida, triste, solo, rechazado por la gente, que no encaja en la sociedad, que no encaja en un grupo. Ese sentimiento es horrible. Y Zaqueo sentía todo eso. La gente, cuando lo miraba, él sentía el rechazo de la gente. Pero cuando Jesucristo llega, las cosas cambian, y Él empieza a transformar de adentro para afuera, y Él empieza a sacar el odio, y Él empieza a reconciliar a los hermanos. Amén. Porque no nos podemos odiar entre nosotros, porque somos hijos del mismo Dios. Amén. Démosle aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Zaqueo se cansó de su oscuridad. Amén. El versículo: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por ahí. Entonces Zaqueo toma la iniciativa para ver a Jesús, para encontrarse con Jesús. Él quería ver quién era Jesús, porque se escuchaba que hacía milagros, se escuchaba que amaba a todo el mundo, y él quería verlo. Pero él estaba en el sicómoro ahí para verlo, que pasara, para verlo cuando él pasara, siquiera para verlo. Pero Jesucristo tenía algo en mente. Amén. Y cuando lo ve, le dice: Zaqueo. Primero Jesús lo ve, pero Jesús no lo ve como los otros lo veían. Jesús no lo ve con rechazo, no lo ve con odio. Él lo ve con ojos de amor, con ojos de misericordia. El amor, la misericordia había llegado a Zaqueo. No sé por cuánto tiempo él no conocía el amor, pero el amor había llegado a él. Amén. Y lo ve con otros ojos. Amados hermanos, hay varias maneras de que nosotros podemos concebirnos a nosotros mismos. Es lo que la gente piensa que nosotros somos.
Es lo que ustedes están pensando ahorita de mí. Amén. Ustedes están analizando en su mente, ¿verdad? Lo que la gente piensa que uno es. Está también esta imagen lo que uno cree que uno es. Y también la gente puede estar equivocado, uno puede estar equivocado. Y está también lo que Dios sabe que nosotros somos. Entonces no importa cómo usted se ve, usted se puede ver rechazado, usted se puede ver pobre, usted se puede ver triste, usted se puede ver sin propósito. La gente lo puede ver con rechazo, con odio, con ira. La gente lo puede ver de muchas maneras, pero eso no importa. Y no importa ni cómo usted se ve, porque usted quizás está viendo también con ojos de rechazo hacia sí mismo. Pero Dios lo está viendo de una manera diferente. Si esto no fuera cierto, Jesucristo no hubiera dicho: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y alzó los ojos, lo vio de una manera diferente. Esa mirada lo cambió a Zaqueo. ¿Cómo podemos saber?